Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Y como siempre, bajo mi humilde punto de vista, pues un invitado de súper lujo para tratar un tema en modo, vamos a decir, no tenso, ni siquiera es un debate, va a ser una, como yo siempre digo, una tertulia con testigos, porque quienes se estén conectando ahora mismo en Twitter, YouTube, LinkedIn, pues podrán interactuar no tanto conmigo, sino con nuestro invitado a través del chat, y yo creo que esta es una excelente ocasión para poder compartir una conversación que no tiene otra intención que ser, por un lado, interesante, entretenida, pero también cargada de valor didáctico. Al menos esa es mi humilde intención. Yo a don Roberto no se lo he dicho, pero le voy a decir dos cosas en el aire porque me gusta la honestidad. Número uno, pedirle disculpas a él y a todos los que están conectados, porque esto no ha sido un problema técnico, más bien ha sido un problema de mi cabeza. Y mi cabeza no califica como problema técnico, sino, en todo caso, es otro tipo de problema. En mi cabeza esto era a las 7 de la tarde, de hecho estaba haciendo tiempo para conectarme y resulta que no, que era a las 6. Así que pido disculpas por mi despiste. Y lo segundo, como pueden ver, don Roberto está haciendo un enorme esfuerzo, se ha conectado desde el vehículo, así que mi agradecimiento es absolutamente doble. Y todo el que llega a mi podcast, a mi humilde podcast, se autopresenta para que la presentación sea a la medida del invitado. Así que, don Roberto, bienvenido y puede presentarse cuando usted quiera. Sí, muy buenas tardes, Laureano. Espero que el audio sea suficiente, dado que no estoy en un sitio con todas las condiciones del ambiente. Bueno, un humilde trabajador. Mi oficio original es la informática, el desarrollo web y la programación de escritorio en un ambiente que tengo 25 años programando. Pudiera mencionar muchas referencias de mi trabajo, pero el más, digamos, el más conocido fue mi paso por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana entre el año 2012 y el 2016. La primera página web de esa institución la diseñé yo de cero en un tiempo récord de 15 días y funcionó durante 5 años. Mi función, fuera de mantener el sitio, aparte de mantener el sitio web, era colocar las sentencias que ese tribunal emitía cada vez que eso sucedía. Un trabajo bien complejo porque se acumulaban hasta 100 sentencias en una fecha específica y casi siempre era hora de la noche. Estuve ahí 5 años haciendo ese trabajo. El tribunal debe tener ya más de 15.000 sentencias. Las primeras 4.000 las colgué yo, incluyendo la famosa sentencia 163, 13, 160 y, bueno, 63, 168, 13, la que toca el tema de la nacionalidad, el tema de nuestros vecinos y su estatus migratorio. Me dediqué durante mucho tiempo también a la materia electoral, representé al Partido Reformista Social Cristiano en la Junta Central Electoral entre el año 2005, del año 2005 y 2010. Representé al Partido Reformista en la Junta Central Electoral como delegado técnico. De ahí mi pasión por el tema de la materia electoral. He publicado varias investigaciones cuantitativas, un handbook de resultados electorales, un análisis del método de Don, una historia mínima electoral de la República Dominicana en 2 tomos, que ya publiqué el primer tomo, y un análisis de las elecciones del nivel municipal en el Distrito Nacional y otros tantos proyectos que tengo en carpeta. Eso es desde del lado de lo electoral, y en función de toda esa capacidad que uno va desarrollando, necesariamente me he tenido en lo académico que vincular al estudio de la ciencia política como carrera, y estoy ya culminando, me quedan unas pocas materias para culminar la carrera de ciencias políticas en la Universidad del Caribe.
Los que me siguen en la red social Twitter me habrán visto muy activo desde la semana pasada dando seguimiento a las elecciones de Perú, pero casi siempre hago un esfuerzo por dar seguimiento a todas las elecciones de la región, al menos de la región. Y nada, me defino así como un humilde investigador, trabajador, eh, que hace Pinino también, que quizá eso usted lo conoce, en la investigación histórica, como un aporte a la historiografía desde el enfoque crítico. Nuestra historia eh, definitivamente ha tenido varios momentos, ha evolucionado desde los padres fundadores de la nacionalidad y sus narradores, los que se conocen como los padres de nuestra historiografía, pasando por los historiadores de la dictadura de Trujillo y también los historiadores críticos dominicanos que comenzaron a hacer aporte a finales del año, los años 60. Y el momento que estamos viviendo, de acuerdo al doctor Roberto Casada, director del Archivo General de la Nación, es un momento preocupante para la historiografía dominicana porque en términos reales tenemos cada vez, las academias están produciendo cada vez menos historiadores, nos estamos quedando sin historiadores y eso es preocupante porque mirándolo desde la visión crítica, eh, sin que tengamos que alarmar al país, ¿verdad? Gran parte de nuestra historia en algún momento tendrá que ser reescrita, discutida, reenfocada, analizada con mayor rigor científico. Roberto, te voy a pedir permiso para tutearte. ¿Se puede? Claro, claro que sí, hermano. Perfecto, porque siento que la comunicación será más fluida. No lo tomes ni como una falta de respeto ni como tomándome confianzas que no me corresponden. Roberto, agradezco tu autopresentación porque has tocado todos los ámbitos que de eso se trata, profesionales en los que te has ido desarrollando. Y me gusta porque eres, en cierto sentido, un ser humano multidisciplinar. Yo cuando me encuentro gente así digo, hombre, un hombre del Renacimiento en pleno siglo XXI, cuánto se agradece, ¿no? Porque parece que estamos obligados a vivir en un mundo de la hiperespecialización, pero que la hiperespecialización también va acompañado como de una mega ignorancia colateral, ¿no? Uno sabe mucho de tornillos de 8 centímetros y cuando te hablan de una carpintería dices, ah, no, yo no sé, esto le corresponde a otro, yo soy especialista en tornillos de 8 centímetros. Y uno tiene la sensación de que al final estamos creando especializaciones que en cierto sentido nos acercan a una estupidez absolutamente supina. Pero en fin, no me quiero desviar del tema. Lo último, voy a retomarlo por ahí. Lo último que has dicho en tu autopresentación, yo lo interpreto así, corrígeme si lo estoy interpretando mal, es que estamos, mm, digamos que, incubando, incubando una crisis de historiadores y de conocedores de la historia, porque los grandes historiadores dominicanos que todos conocemos, pues, como todos los demás, y como nosotros mismos, pues van cumpliendo años y un día vamos a desaparecer de la faz de la Tierra y ellos también. Y has dicho algo que a mí, que también estoy incrustado en el sistema universitario, me preocupa mucho. Y es que historiadores, quizás que yo no me he preocupado lo suficiente por averiguar, pero tengo la sensación de que historiadores son como los osos panda, son poquitos y están en peligros de extinción. Entonces, si encima en las universidades no tenemos un grado en historia, ya no digo especializaciones y doctorados, pero por lo menos grados en historia, pues nos estamos arriesgando a que después la historia te la cuenten otros que a lo mejor no tienen nada que ver, académicamente hablando, con el conocimiento de la historia. Dime si te he interpretado bien o si me he pasado de frenada. Sí, sí, completamente. El doctor Casá, que es historiador ya con doctorado, pero que inició como un investigador, digamos, neófito, novato, preocupado por algunas. Así inició el doctor Fran Moya Pons, Juan Daniel Valcárcel. La mayoría de nuestros historiadores no fueron en principio eminentemente de formación académica.
y personajes que creo que te lo había dicho a través de una llamada telefónica, como el profesor Juan Bosch, que escribió obras tan monumentales como de Cristóbal Colón a Fidel Castro, una obra amplísima, cientos de miles de artículos en periódicos, revistas, en el país y en el extranjero. Un hombre de formación autodidacta que no tuvo esa formación académica formal, te dice que nuestra historia, en principio, la responsabilidad de crear, de dejar esa impronta, esa narrativa en nuestra historiografía, partió de personajes preocupados por la preservación del pasado, de nuestra identidad y de las raíces culturales del pueblo dominicano, que muchos autores dicen que no es, que el pueblo dominicano no se gesta a principios del siglo XIX, sino que ya en el siglo, final del siglo XV, principio del siglo XVI o mediado del siglo XVI, ya había un sentimiento nacional que se consolida en el siglo XVII. O sea que parte de esa, o sea, no estoy haciendo una crítica muy ácida en el sentido de que esa generación no hizo su trabajo. Claro que sí, el fundamento de nuestras bases, de la remembranza de lo que es el pueblo dominicano, partió de esas iniciativas individuales, de estos, para mí, genios sin duda, porque no tenían la formación académica ni la historia era propiamente consolidada una ciencia en ese momento. De manera que en ellos tenemos las bases de lo que conocemos como nuestra historia, pero como tú bien dices, los historiadores son pocos, son una especie aparentemente en extinción, pero hoy día es más preocupante que nunca por el tema del desarrollo de la inteligencia artificial. Ya la revista Science hace en su penúltimo número bueno, digamos, creo que es el mes, estamos en el mes de junio, el mes de mayo me parece, hay un artículo donde trata el peligro que reviste el que dependamos de información empaquetada en bases de datos utilizada por la gente, pero armada por algoritmos, y que eso sea también propiedad de empresas privadas, de manera que el Estado y las academias, las instituciones públicas, eh, poco a poco se vayan quedando rezagadas del monopolio de la creación de ciencia y de información. Y el riesgo sería ese, que de pronto una corporación, por la cantidad de información disponible en sus plataformas y quienes la elaboraron, que serán fundamentalmente algoritmos que van a utilizar fuentes primarias, pero no con la, digamos, con el desarrollo actual, no con la rigurosidad que lo haría un ser humano. Entonces eso puede provocar que haya un colapso en la calidad de la información académica que debe un estudiante desde la educación inicial hasta la educación universitaria, la que debe tener. Y yo creo que por ahí es que va el doctor Roberto Casa cuando dice que nos estamos quedando sin historiadores porque no es solamente un oficio para vivir, para ganarse un salario, para tener un estilo de vida, sino que es una especie también de aporte, una especie de sacerdocio. Claro, es que es una profesión donde la dimensión de la responsabilidad social creo que es fácil de detectar, quizá siendo injusto y comparándolo con otras profesiones. Si al final todos definimos lo que es un buen trabajo solamente en función de los ingresos económicos, pues sinceramente creo que nos vamos a ir empobreciendo paradójicamente como sociedad. O sea, el salario no puede ser lo único que defina la necesidad de determinadas profesiones en el país. Y uno a veces detecta un ambiente donde parece que lo único que importa es el mercado laboral. Y hombre, el mercado laboral siempre será importante, pero no puede ser lo único importante, porque entonces, honestamente, creo que peligramos como sociedad. Me gusta que, y te agradezco que hayas puesto el tema de la IA, la inteligencia artificial, sobre la mesa, porque ese es un problema transversal y sin ir más lejos, el Papa, pues su última encíclica trata el tema y, y yo quisiera enfocar esto también desde el punto de vista de una mirada un poco más amplia, las humanidades en general. Yo estoy muy de acuerdo con tu comentario porque creo que en las universidades en general
quienes somos profesores universitarios, da igual el rango que tengamos, creo que tenemos que poner mucho énfasis en la necesidad, frente a nuestros estudiantes, frente a nuestros colegas y frente a nuestros superiores, de la necesidad de leer fuentes primarias en las humanidades en general y evidentemente que en la historia en particular. Porque pasar por el filtro, como tú bien señalas, de las inteligencias artificiales nos pone en riesgo. Y ahora voy a hacer un comentario que puede ser interpretado como narcisista, pero me tomo el atrevimiento para enriquecer el debate. Yo creo que tú y yo, y me voy a poner en el mismo paquete generacional, yo creo que tú y yo pertenecemos a la última generación que es capaz de manejar con cierta destreza la tecnología y la inteligencia artificial, pero que tenemos la capacidad de discernir y darnos cuenta, porque tenemos pensamiento crítico y tenemos acceso a fuentes todavía y el hábito de leer, nos damos cuenta cuando la inteligencia artificial, la mayoría de las veces, nos intenta colar un contenido que quizá no es exacto o es directamente erróneo o falso. La siguiente generación, la que nos viene detrás, yo percibo que ya no tiene esta capacidad y que lamentablemente están obligados a creerse lo que les diga X inteligencia artificial. No voy a personalizar en ninguna de ellas, sino que hablo en concepto genérico. Y para mí eso solamente tiene una sola solución, que es regresar al hábito de la lectura y de la investigación en fuentes primarias en cualquier ciencia social, historia, antropología, sociología, ciencias políticas, etcétera. Tú quizás sabes más que yo de todo esto y me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, sí, definitivamente. Bueno, ahí sí pudiéramos entonces conceptualizar un poco sobre lo que es historia. Hasta ahora, lo que hemos aprendido desde la escuela hasta la universidad es que la historia es el estudio sistemático del pasado, con método y apegado a la verdad histórica utilizando fuentes, o sea, utilizando como fuente de la investigación o del relato documentos oficiales, relatos orales pueden ser que hayan quedado grabados o el relato que haya podido ser transmitido de manera oral de un padre a un hijo o de un colega a otro en su ramo profesional. Pero te voy a citar en ese mismo contexto. Bueno, existió un filósofo, historiador, antropólogo británico llamado Robin Collingwood, que cuando se le preguntaba qué es historia, decía en términos, digamos, sintéticos, que la historia es siempre historia contemporánea. Eso es muy profundo, porque él plantea que a una si tú busca libros que que analizan la Revolución Francesa, pero escritos a principios del siglo XIX, posiblemente vamos a encontrar ahí una visión o una mirada del hecho. Luego, este mismo tema, visto por otro historiador a principios del siglo XX, podría tener otra lectura. Y si leemos un libro reciente, escrito en el siglo XXI, sobre la Revolución Francesa, podríamos tener otra mirada. De manera que tiene sentido, y él lo que plantea, y tiene lógica, es que lo primero, en términos fácticos, científicos, utilizando la lógica del falsacionismo de Popper, es que el pasado no existe. El pasado es una reconstrucción que hacemos actualmente a partir de una reflexión individual de aquellos que tienen la capacidad de hacerlo sobre hechos pasados fundamentados en relatos o en fuentes. Entonces, ¿qué pasa? El mundo, en términos dialécticos, va evolucionando y posiblemente el sistema de valores que existe hoy, el sistema de valores ético, moral, político, el funcionamiento de la sociedad, el uso de tecnología para interpretar los procesos sociales, todo eso es cambiante y es un proceso dinámico que hace que constantemente nos estemos sin querer haciendo las preguntas básicas en función de lo que es correcto, lo que es incorrecto, el tema que vuelve a resurgir de las ideologías, aunque Fukuyama había dicho que con el último hombre habían ya muerto las ideologías, pues en el siglo XXI tenemos una especie de resurgimiento
como decía Bobbio en los 90, del espectro que conocemos como derecha-izquierda. Entonces, quiero enmarcar esta definición de historia, porque si tú buscas los libros sobre la historia dominicana escritos en el siglo XIX, entre mediados y final del siglo XIX, y buscas los libros que se comenzaron a escribir a finales de los años 60, el profesor Bosch, Juan Isidro Jiménez Grullón, Franklin Franco y otros historiadores, vas a ver una especie de contradicción crítica, o sea, una narración formal de una serie de hechos que lo damos por verdadero porque nos los enseñan desde la escuela. Dios, patria y libertad, Duarte, Sánchez y Mella, la enemistad que debe existir o que no han vendido con los vecinos haitianos, el nacionalismo como bandera identitaria del pueblo dominicano, el hispanismo sin que seamos hispanistas, o sea, primero el idioma español castellano, la Iglesia Católica, en fin. Ese sistema de valores es de mediados y finales del siglo XIX, pero es anacrónico que en el siglo XXI, ya teniendo más acceso a fuentes, una mayor cantidad, un repertorio más amplio de fuentes primarias, que la descubrimos hoy por la ventaja de una tecnología del Internet. Hay una página que creo que tú la utilizas que se llama archive.org, archivo.org. Esta página dice tener 75 millones de libros en formato digital. Una parte lo puede descargar y otro lo puede tomar prestado en formato digital y regresarlo, es decir, tener acceso y devolverlo. Yo soy usuario de esa página del año 2001, más o menos 2001-2002. Y para mí era impensable en los 90, cuando estudiaba en la escuela, en el bachillerato. Mi sueño era tener una biblioteca de 100 libros, más o menos, 100, 125 libros. Tema de carácter económico. Un país de gente pobre no puede tener suficiente presupuesto para tener todos los libros, ¿verdad? Y menos un jovencito. Pero mire, yo tengo hoy día en unos 6 discos duros de 1 tera, digamos, estamos hablando 6 teras de datos. Entre ediciones propiamente escaneadas y retipiadas y versiones originales, más de 150,000 libros. Impensable para mí en los años 90. Yo tengo libros en carpeta que yo sé que están ahí por el tipo, pero que sé que la vida no me va a dar tiempo para leer. Pero tengo la gran satisfacción, tengo esa gran satisfacción de que si se presentase la necesidad de armar un repertorio de libros con temas afines a una investigación, tengo la posibilidad en mi casa sin tener que conectarme a internet porque lo tengo local. Y con esta locura de Trump y de otros actores políticos internacionales, no sabemos qué día de esto puede dejar de funcionar el internet y tenemos ese gran problema de que dependemos de los buscadores, dependemos de la inteligencia artificial, pero las fuentes primarias son el insumo, el combustible que produce la historia. Los libros en versiones digitales tienen gran ventaja, y es que una persona con poco presupuesto puede tener un repertorio amplio de los temas que quiere leer, puede hacer búsqueda por aproximación en el libro digital, pero tiene un inconveniente que es la garantizar la autenticidad del texto. Fíjate que hay libros que salen rápido del horno del impresor, primera edición, luego una edición, segunda edición ampliada, corregida, una tercera edición comentada, en fin, un libro puede tener grandísima cantidad de reimpresiones y de versiones. Ahora, con los libros digitales tenemos el riesgo que cuando leemos un libro digital, y más los pirateados, no podemos estar seguros si el que hizo la transcripción del libro físico al libro digital lo hizo de manera íntegra 100%. Y probablemente un párrafo que sea mal traducido o mal transcrito, o que tú le cambies el sentido a una oración, podría cambiarle la importancia que pueda tener para ti el mismo texto, porque estaría ya corrompido. Entonces,
son muchas cosas. O sea, tenemos grandes avances impensables para la humanidad. Ya Asimov en los 80, Isaac Asimov habló de ese momento que estamos viviendo, pero definitivamente la calidad de la información en función de las fuentes primarias corre el riesgo de ser corrompida por un uso inadecuado de las nuevas tecnologías. Ya sabes lo que dice aquel adagio italiano, que traducido sería algo así como traductores, traidores. Entiéndase, traidores a la verdad, no a un país, a Claro, una sociedad, no a una persona específica. Y no falta razón, porque quienes no conocemos muchos idiomas, cuando acudimos a libros que son traducciones, pues lo primero que tenemos que hacer es confiar en quien lo tradujo. Después en el editor y una serie de personas más que se filtran por ahí, pero si uno lo sin piensa duda. fríamente, estamos en manos de muchas personas cuando pretendemos estar seguros de que accedemos a la verdad a través de una fuente primaria, básicamente un libro, un texto, un ensayo, un documento. Voy a retomar algo que has dicho hace un rato, sobre todo para estar seguro de no haberte malinterpretado. Has hecho referencia, no con estas palabras, sino que en mi mente lo he traducido así para que tú me ilumines, como que hay dos conjuntos de historiadores o dos formas o estilos de, de hacer historia como ciencia. Me explico. Por un lado has hablado como de historia crítica, y la palabra crítica creo que sí que la has usado, que es esa historia que hace preguntas, cuestiona documentos, cuestiona acciones, cuestiona personajes históricos, cuestiona eventos, que a mí me parece una manera muy interesante de hacer historia. Y después está una especie como de historia propagandística que no tiene otra finalidad, por eso yo le pongo ese nombre, que enaltecer determinados personajes, hechos, siempre buscando el lado positivo de todo ello, quizá con la noble intención de edificar a la sociedad en determinados valores. Pero claro, eso a lo mejor es traicionando la verdad objetiva de los hechos y los personajes. ¿Te he malinterpretado o es algo que has dicho cuando poco después de la presentación? Porque me parece una división muy interesante del asunto. Totalmente, totalmente, Laureano, lo has interpretado. Y pueden haber muchas razones, pero para mí tres básicas por la que ha producido ese comportamiento eh, en la producción de la historia que más conozco, que es la de la República Dominicana. Bueno, lo primero, que nuestra historia se escribe entre mediados y finales del siglo XIX, en una época en que las ciencias históricas no se habían consolidado como ciencia, como la ciencia política, que fue en los 40, 50 en Europa y en Estados Unidos, pues la historia también, la historia se consolidó luego de pocos años después de la Segunda Guerra Mundial en los centros académicos del norte global. Ahora bien, he dicho que no es una crítica ácida, es decir, ese grupo de relatores, de digamos, de escribas empíricos del pasado dominicano, pusieron las bases, inventaron las bases para que otros investigadores pudieran recorrer el camino. Incluso personajes como Emilio de Morici, que se le critica que más que historiador era una especie de cronista, porque recopiló todo lo que pudo de los siglos XVIII y XIX de nuestra historia. Gracias a esa recopilación es que hoy día, si bien eh, podemos estar tranquilos de que tenemos un repertorio amplio de fuentes de la mayoría de los temas, otra cosa importante es que cuando un investigador va a recorrer un camino, y en un país donde se invertía muy poco en bibliotecas nacionales, fíjate que en nuestra Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Ureña, se construyó y se fundó en el año 1976, en lo que hoy es la Plaza de la Cultura, que está ahí en la avenida Máximo Gómez. O sea, de un aporte a la nación relativamente joven. Y Trujillo hizo un gran esfuerzo para que existieran bibliotecas, pero no, en esa época no había una difusión de la historia nacional como se ha hecho hoy día desde el Estado. Eh, Tomando en cuenta, ¿verdad? Como usted de alguna manera intuyó hace un ratito, de que pensadores como Gramsci
decían en el concepto de la batalla cultural que probablemente un Estado teniendo una línea de acción de pensamiento político para adoctrinar a un pueblo en particular pudiera crear una narrativa, ¿verdad?, que permitiera que ya inculcado ese sentimiento en los ciudadanos se pudieran tomar acciones políticas. Y caigo entonces en lo crítico. La historia son, o sea, el relato histórico son los hechos tal y como sucedieron, no como nosotros pensamos que pudieron haber sido, ni dándole giros literarios para hacer más interesante el relato a los más jóvenes, para conectarlo, que eso es bueno, y es bueno que exista ese tipo de trabajo. Pero eso es literatura histórica. Es como una obra literaria con licencias para falsear la historia, La fiesta del chivo, por ejemplo, y otros libros que se han escrito. Pero, y ahí lo dejo, o sea, el primer ejercicio, lo voy a poner y voy a poner un solo caso, valga la cuña, que fue el último libro que publiqué en el marco de la feria anual del libro de historia en el Archivo General de la Nación en octubre del año pasado. 1904, la primera intervención de Estados Unidos en la República Dominicana, es un acontecimiento que tú lo encuentras en todas las crónicas de la Iglesia Católica Dominicana, que lo encuentras en cientos de artículos de periódicos de manera fragmentada, que las pocas historias de sociología política que se han escrito aparece el relato. Pero estaba hasta hace 2 o 3 años ausente de los libros de texto. En el ambiente académico nadie conocía el hecho. Muy pocas personas conocían el hecho. Y todavía hoy, aunque ya mi libro está publicado, la gente se sorprende con el destacado luchador de la revolución del año 65, el señor Fafa Tavera, y su hijo Fafico. Grabé un programa hace una semana donde di a conocer estos datos. Y me dice don Fafa Tavera, pero Roberto, pero que eso no se, de la forma que tú lo planteas, no se había divulgado. Entonces ahí sí caemos digamos, la técnica de la investigación histórica. Primero, como la historia fueron los hechos tal como sucedieron, probablemente los hechos puedan ser contados de manera distinta dependiendo de cuál es el testigo que tú utilizas para contrastar el hecho que se relata, ¿verdad? Es como si hay un accidente en la calle y hay 5 actores, 10 actores que están viendo en ese mismo momento desde diferentes ángulos el accidente. Si un periodista va a recabar información con ellos para construir la nota de prensa, probablemente tenga 5, 6 o 7 relatos distintos, algunos similares, porque cada quien tiene sus propias limitaciones y sus propias virtudes en función de reconstruir lo que mira, lo que observa. Un hecho de carácter económico, una crisis financiera, bancaria y demás, quizá usted y yo podamos hacer aporte y comentar algo, pero como no somos economistas, probablemente hagamos un relato muy cojo, que les van a faltar muchos elementos. Entonces, le estoy poniendo este ejemplo tan práctico para caer en eso. Un historiador, un investigador de historia patria o de historia universal, tiene que entender que la primera misión es reunir el repertorio de fuentes a partir de, o sea, sobre lo que se va a construir el relato que tú quieres narrar. Ahora, no solamente pueden y tienen que ser documentos escritos, sino que tienen que tener una serie de características importantes. Proximidad cronológica en el tiempo a los hechos. El relato tiene que ser multidisciplinario por la mayor cantidad de actores diferentes de la sociedad en función de su formación intelectual, de su vivencia social, de su nivel económico, en fin. Y ya, es decir, a poner un ejemplo de algo que todavía está en el aire y creo que va a ser mi próximo libro. En 1863, en Capotillo, 16 de agosto de 1863, en Dajabón,
hoy Dajabón, se conmemora el grito de la restauración, de la guerra, el inicio de la guerra patria de restauración. Pedro Santana y familia en 1861 anexa el país a España, vergonzosamente. Pero este señor le va tan mal que menos de 2 años después de la anexión, 1 año y pico después, se pelea con los españoles y se va al Ceibo a vivir tranquilo, enfermo en ese momento, incluso pierde los títulos que obtuvo. Y el país sufre una suerte como de reescritura de la identidad dominicana, porque entonces venían los que ya le adversaban a Santana. Tú tenías varios grupos, los que adversaban en ese momento, los que adversaban a Santana, los que eran favorables a Santana, los pro españoles, los contra españoles, pero hay un grupito menospreciado, pequeño, pero que existió y sigue existiendo en ambos lados de la isla, que representa a ambos pueblos, que es el pueblo que ha colaborado para que las cosas cambien a mejor. Y en ese año 1863, entre enero y junio de 1863, se presentaron unos 5 incidentes, intentos de revoluciones, todos y cada uno perdidos por los patriotas dominicanos. En el sur, en Santiago y en la frontera. Asesinados la mayoría de los líderes y complotados. Oh, cosa del destino. El presidente Fabre Prat, que era el presidente de Haití en ese momento, ordena en la entrega de dinero en efectivo, la instalación de un campamento en Cabo Haitiano, la proporción de piezas de artillería y hasta soldados para que cruzaran de este lado y consolidaran ese proceso revolucionario. Incluso las banderas dominicanas, con el tema de la anexión, en los lugares públicos, la bandera dominicana había sido bajada y había sido quemada. Había una orden generalizada en el año 62 de que de todos los edificios públicos desaparecieran las banderas dominicanas. Pues mire, eso es un dato interesante también. Los haitianos nos proporcionaron dinero, piezas de artillería, soldados, y hasta las banderas que se utilizaron en esa guerra, al principio obviamente, fueron confeccionadas por un sastre en Cabo Haitiano. Una cosa como para decir, wow, ¿y cómo este pueblo puede odiar al pueblo vecino cuando un hecho de esa magnitud que celebramos todos los años no pudo haber culminado con éxito sin esa colaboración? Y ese es un ejemplo que te estoy dando nada más. Hay muchísimos casos y ahí cierro en este bloque. Cuando se cuenta nuestra historia, casi siempre se cuentan hechos que nos ponen a pensar en que aparentemente los dos pueblos han sido antagónicos y que fundamentalmente los haitianos fueron muy abusadores nuestros. 22 años de ocupación, muchísimos intentos de invasión y demás, el famoso mitológico de Huello de Moca, que fue mucho antes de todos esos acontecimientos, en fin. Pero todos esos acontecimientos, bueno, comenzando por el propio Duarte, que inició una revolución para derrocar a Boyer 1 año antes del 44, en 1843. Por eso, en el momento de la independencia nuestra en el país. Ya te he contado lo de la restauración. Nadie sabe que cuando se produce la revolución del 65, en el entorno de la ciudad universitaria, los primeros, digamos, los primeros lugares donde se colocan tropas civiles para enfrentar a los de San Isidro y a los norteamericanos eran unidades integradas por estudiantes haitianos. O sea, no sé si me sigue por donde voy. Hemos construido un relato a favor de un odio aparentemente inexistente, porque son más los hechos que se pueden relatar de la colaboración entre los dos pueblos que aquellos hechos que aparentemente fueron odiosos y nefastos. Ha habido mayor colaboración entre los dos pueblos y quizá ese valor que no hay que ser un genio para interpretarlo. Bastaría con ir a los 3 o 4 mercados de la frontera dominicana para darse cuenta que durante todo el año
los nacionales de este lado y los de aquel lado comercian libremente, intercambian productos, y que posiblemente nuestro principal socio económico, digamos, sí, socioeconómico, más cercano es el pueblo haitiano. Pero en fin, quise darte esta pincelada, estos ejemplos, porque definitivamente, como te cité al principio, como decía Juan, la historia es historia contemporánea y probablemente eh, muchas cosas que tenemos que contar no la podremos contar tú y yo, o no la podrán contar los historiadores actuales, pero ese juicio impostergable de la historia no lo detiene nadie. Llega un momento en que se dan las condiciones materiales y de desarrollo de los pueblos para que un grupo de hombres con capacidad, apegado al método científico y con buen corazón, reescriban la historia, no necesariamente verdadera, sino la historia más ceñida a lo que se puede comprobar a través de las fuentes. Estimado Roberto, parece que me ha salido el pensamiento a través de la pantalla pixelada, porque una pregunta que tenía en la recámara era sobre un hecho histórico para tomarlo a modo de ejemplo para discutir esto, y es el famoso, tú has dicho mitológico, tú has dicho mitológico, degüello de Moca, que yo escuché hablar por primera vez, bueno, escuché no, me enteré por primera vez del degüello de Moca por comentarios en redes sociales, y claro, me considero una persona curiosa y quise indagar. Y cuando pregunté en ambiente académico, la inmensa mayoría de la gente me han respondido, bueno, primero de todo no hay evidencia material de tal degüello, y segundo, no hay, que sería como el plan B para verificar un hecho histórico, no hay una fuente primaria acreditada que permita llegar al hecho del degüello de Moca. Y tú le has puesto un adjetivo calificativo contundente. Yo me imagino que eso en redes sociales a determinadas personas hace que le salgan ronchas. Tú has hablado del mitológico degüello de Moca. Ese evento en la historiografía, vamos a ponernos serios, en la historiografía dominicana, ¿en qué tipo de documentos está recogido como para que se haya popularizado como un evento que ocurrió y sin embargo es mitológico? ¿Cómo se produce eso? Se han escrito varios ensayos sobre el tema. Creo que el historiador de apellido Tena tiene un libro que se publicó hace un año o 2 años, muy completo, me lo leí, ese libro casi completo, y aunque parece que él ve positivo de que eso pudo haber ocurrido, él mismo relata, fundamentado en 3 tipos de fuentes para esa investigación. Primero, ese hecho se produjo cuando Moca era un pequeño villorrio. O sea, no vivían, en toda Moca no vivían 400 personas. Y se habla de que se colocó a todo el pueblo, unas 500 personas, en una iglesia, en un recinto, y fueron quemados, fueron asesinados en ese lugar. Hay La Iglesia Católica tiene una cronología de sus actividades, y misteriosamente el sacerdote que oficiaba misa en el momento en que se produce el famoso acontecimiento apareció unos años después oficiando misa en otro pueblo. Eso está verificado. De manera que si todos fueron degollados y fueron asesinados, incluyendo al sacerdote, no es posible que ese sacerdote apareciera luego. Eso es lo primero. El relato de la iglesia. Lo segundo, un señor que supuestamente sobrevivió se fue a Cuba y escribió el relato en función de lo que él recogió en esa época, pero el relato está cojo, porque su relato menciona 3 o 4 acontecimientos que sucedieron cerca de Moca y uno lejano en Santiago. Entonces, cuando tú haces un cruce de las informaciones que él da, él no está diciendo con pelos y señales que eso sucedió, sino que él trató de reconstruir de lo que escuchó, de cómo las tropas haitianas, cuando se iban retirando, a algunos actores en el camino los atacaban.
De manera que tanto las fuentes de la Iglesia Católica, eh, que lleva esa cronología de sus actividades, como el mismo relato escrito por ese personaje en Cuba, y la reconstrucción que se ha hecho a través de la historiografía, de los ensayos que se escribieron posteriormente. Cuando tú reúnes todo esto, no aparece un solo documento oficial que pueda corroborar esos detalles. De manera que podemos decir que si bien no fue un mito, tampoco se puede afirmar que sucedió. Y eso es un mito. Un mito es algo que tú no puedes afirmar y que probablemente sucedió, pero tú no tienes los elementos científicos para llevar eso a la verdad. Aquí hay un problema, no sé si tú lo tienes, porque tú tienes muchos estudiantes. Yo me crié con ese problema. Aquí se habla de la famosa, una especie de ley científica dominicana, se le llama la famosa excepción a la regla. La excepción a la regla. Popper, en su libro Lógica de la Investigación Científica, pone un ejemplo sobre la verdad. Dice, en la afirmación todos los cisnes son blancos. Podemos afirmar que son blancos cuando hemos viendo todos los cisnes posibles que existan en el planeta. Y Popper dice, no, sería quizá una tarea imposible para un ser humano o para un grupo de investigadores. Si aparece un solo cisne negro, se falsea, o sea, se cae la afirmación de que todos los cisnes son blancos. De manera que si uno hace ese ejercicio con muchas de las cosas que se cuentan de la historia dominicana, bastaría con fuentes primarias sólidas, con mencionar un elemento que falsee esa afirmación para convertirlo en una mentira. Ahora, cuando de manera interesada este hecho se repite, esa narración se repite de generación en generación, ya va tomando connotaciones de narrativa mitológica. Y los que les gusta la mitología romana o griega se van a encontrar que incluso hay autores que hablan, por ejemplo, de Heródoto o de otros personajes que escribieron en la antigüedad. Se está llegando incluso a negar la existencia de individuos como los filósofos griegos, algunos de ellos, y se está hablando de una especie de componente de la Edad Media que se hizo para crear una narrativa donde ciertos personajes que vivieron entre el siglo III, siglo IV antes de Cristo, ¿verdad? Estos señores recopilaron vivencias de su época y esa sabiduría nos llega a nosotros como de la autoría de un personaje en particular. Bueno, como no hay forma de demostrar esto, tenemos que coincidir en el criterio siguiente, que no son propiamente hechos científicos. Y nada, o sea, pudiéramos pasarnos la noche buscando ejemplos para analizar todo esto, pero yo, bueno, lo dije al principio, propiamente yo no soy historiador, estoy escribiendo algunos ensayos históricos para hacer mi aporte, pero sí me siento muy comprometido con la responsabilidad de tener un método para investigar. Este libro, por ejemplo, de la primera intervención norteamericana, cuando yo hice un esquema del repertorio de fuentes, inicié no solamente por lo escrito luego de 1904, sino que me aseguré de que todo lo que se haya escrito local y en el extranjero antes de la salida de los norteamericanos, que fue en 1924, que haya hecho referencia a ese hecho, lo coloqué en una carpeta en formato digital, lo leí, lo analicé, una investigación de casi 3 años, aunque la publiqué el año pasado, y no me bastó con, sinceramente, de ese hecho, en esa carpeta yo tengo casi 50 libros, me los leí todos. Probablemente se habrá quedado uno que otro que no lo encontré en los índices que consulté, pero yo creo que está el 98% de lo que se ha escrito de ese hecho. Perdón, Laureano. Y tú sabes qué yo hice al final, no me conformé. Que la Oficina de Archivos de los Estados Unidos, la NARA, ha desclasificado documentos de la correspondencia diplomática entre sus embajadores o sus ministros de la época. Y de ese hecho en particular, en formato PDF, yo me bajé cerca de 3.000 páginas
de la correspondencia entre el embajador Power, el ministro Power, que estaba en Haití y era como para temas de negocio para la República Dominicana, y el legendario secretario de Estado de los Estados Unidos, John Hay, que había sido secretario en su juventud de Abraham Lincoln. De manera sistemática yo vi toda esta correspondencia y al final sonreí y dije, eureka, tengo, o sea, no solamente tengo la narración de los personajes que han escrito, los que fueron protagonistas y los que escribieron posteriormente, pero cercanos, sino que tengo documentos de Estado de un país tan sistemático como los Estados Unidos, que corroboran en un 90% más el criterio que me he formado de poder leer estos autores. Si no es ciencia, está muy próximo. Totalmente de acuerdo. Roberto, llevamos 50 minutos y no quiero abusar de tu paciencia. No, No de mi estás parte, en un complacido vehículo. por la invitación. De todos modos, yo cuando hay un invitado y veo que eso lo pasa bien en la tertulia, le digo, oye, pongamos fecha a una segunda parte y si es posible que en esa segunda parte tú puedas estar más cómodo, qué sé yo, en tu oficina, en tu casa, etcétera. Porque tengo la impresión de que lo que hoy hemos hecho ha sido como un aperitivo. Hemos abierto como muchas, como diríamos en mi país, hemos abierto muchos melones, pero al final no nos hemos acabado ninguno de ellos y la verdad es que esto ha estado muy interesante. Para terminar, porque a mis invitados también siempre les pido eso, me gustaría que lanzaras, pensando también en tus seguidores, en tus lectores, que lanzaras algún tipo de mensaje exhortativo relacionado con eso, con la historia dominicana, que a mí, en lo personal, me gusta mucho. Intento leer todo lo que cae en mis manos sobre historia dominicana. Y, y no sé, pensando sobre todo en nuestra juventud, para que amen un poco la lectura en general y en específico la lectura de historia dominicana. Un mensaje final exhortativo para que eso se les quede en la mente. ¿Qué les podrías decir? No conocer tu historia, la de tu país, no conocer la historia de un pueblo, nos convierte prácticamente en niños. Un niño, cuando cuando llega a este mundo y comienza a desarrollarse, va poco a poco obteniendo información sobre el mundo y se le cuentan de hecho cosas anteriores. Y esa suma de ese conocimiento va formando al niño y pasa el niño de ser un niño a un joven, a un adulto en términos formativos. Y cierro ahí. Cicerón decía, un pueblo que no conoce su historia es un pueblo similar, similar a un niño. Y ese pueblo que no conoce su historia, que es un niño, será tratado siempre como un niño. Contundente. Además, es una analogía que me gusta mucho. Gracias por compartirla. Me la quedo porque también la voy a compartir con mucha gente. Roberto, reiterar mi agradecimiento, mis disculpas por el retraso. Espero que la próxima vez logremos que no estés en un vehículo, que puedas estar más cómodo, incluso con una taza de café en la mano. Y, y solamente esto, a quienes os habéis conectado a través de LinkedIn, YouTube, X, Twitter, pues también daros las gracias. Si casualmente habéis llegado a la grabación de este contenido, pues agradecería que os suscribierais al canal en la plataforma que sea que estéis, porque eso también pues ayuda a crecer, ayuda a difundir, ayuda a llegar más gente. Así que nada, respetando un poco el tiempo, 53, 54 minutos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión en Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo, Laureano. Muchas gracias por la invitación.